Ahí sí. ¿Se escucha? ¿No? Por ahí. Ahí se escucha mucho, parece. Bien. Parece que, como dijo el hermano Braulio, hay varios baleados el día de hoy. Parece que yo también un poquito. Bien, mis hermanos, saludo a todos aquellos que no he saludado, que no he tenido el privilegio de saludar hasta aquí. El día de hoy estaremos meditando en la palabra del Señor. Continuamos con el Evangelio de Juan. Nosotros estamos ubicados en el capítulo 14 de este hermoso Evangelio, 11 digo, de los versículos del 17 al 27. Esos son los versículos que vamos a estar abordando el día de hoy. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 17 al 27. Acompáñenme a aquel pasaje. Juan 11, 17 al 27. Perdón. Dice así la palabra del Señor. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Amén. Vamos a orar al Señor para que Él guarde nuestras mentes, nuestros corazones y nos dirija en todo este tiempo de exposición de su verdad. Padre eterno, poderoso Dios, cuántas gracias te damos por darnos el privilegio de un domingo más oír tu voz hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias por cada domingo transcurrido hasta la fecha y por el día de hoy, donde una vez más en tu gracia infinita, en tu amor eterno, tú decides sustentarnos, alimentarnos, nutrirnos, consolarnos, edificarnos, animarnos por medio de tu voz, Señor, de tu verdad, que tanto bien hace a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de congregarnos en este lugar. Gracias por la tranquilidad que vivimos como país para poder tranquilamente, Señor, acercarnos hoy junto a nuestros hermanos y poder entonar cantos, poder orar, poder, Señor, escuchar tu voz. Dirige, Señor, todo este tiempo nuestros pensamientos, nuestros corazones. Aviva tú en nosotros un deseo profundo por ver cada día más la gloria de Cristo. Ilumina nuestro entendimiento, Señor. Estas verdades, muchas de ellas ya las sabemos, Señor, pero tú quieres que las recordemos. Tú quieres que nuestros corazones sean avivados por medio de esta y que podamos ver lo grande de nuestro Redentor. Así que, Señor, te imploramos este día que nos ayudes a ver un destello más de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús, todo esto imploramos. Amén. Como ya habrán notado desde el principio, los que estuvieron en la oración a las 4 de la tarde por allí, hay un tema que ha estado este día ya rondando en la iglesia y el tema es la resurrección.
la resurrección. Nuestro hermano Andrés también nos guiaba a pensar en aquello. Y esto es porque precisamente el título de nuestro sermón y nuestro tema es la resurrección y la vida. Ya leímos ya nuestro texto. Así que vamos a recordar un poco lo que vimos en el pasaje anterior, en el mensaje anterior con nuestro hermano Andrés. ¿Se acuerdan? Vimos nosotros que la enfermedad de Lázaro reflejaba una realidad mucho más profunda, pues toda enfermedad revela que estamos en un mundo bajo corrupción, que como humanidad nosotros hemos desobedecido al Señor y que eso trajo como consecuencia la muerte, que trajo como consecuencia el dolor. Ahora, por supuesto, este mal también va a afectar a los hijos de Dios. Es más, a veces es voluntad del Señor que nosotros pasemos por periodos de sufrimiento, en los que tendremos que aprender a esperar, en los que tendremos que aprender a esperar en su santa voluntad. Y es que Cristo es el Señor de la aflicción. Él no solo usa la aflicción según su voluntad soberana para cumplir sus propósitos perfectos y santos, sino que además el mismo Cristo es llamado varón de dolores. Eso es maravilloso. Él nos comprende. Él entiende todo nuestro sufrimiento. Dice que Él es experimentado en quebrantos, habiendo llevado sobre sí mismo el castigo. Él compró nuestra paz. Y estando en Cristo, mis hermanos, hay una transformación gloriosa, porque ahora las enfermedades que para los no creyentes son muestras del juicio y las consecuencias de la caída, bueno, para los creyentes se vuelven un medio donde el nombre de Dios puede ser glorificado en gran manera por sus hijos. La muerte, que para los no creyentes es una muestra del juicio, una muestra de la ira de Dios, para los creyentes se va a transformar en un simple sueño, del que vamos a ser despertados. Vamos a resucitar y estar para siempre con el Señor. Todo esto lo ha hecho un maravilloso Salvador. Su nombre es Jesús. Nosotros vamos a ver este sermón, como costumbre, por medio de 3 puntos. El primer punto que vamos a estar abordando el día de hoy es la fe en la penumbra. La fe en la penumbra. Y es importante mencionar, mis hermanos, que no había duda alguna que Lázaro se encontraba muerto. No había la menor duda. Jesús quería llegar, mis hermanos, donde un muerto, pero bien muerto. Los judíos, mis hermanos, no hacían nada para detener, la descomposición del cuerpo. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Envolvían en un manto y repartían ciertas especies el cuerpo para cuando empezara a oler mal, se mitigara un poco el olor. Y recordemos que estamos hablando de Betania. Este es nuestro escenario. ¿Cómo era Betania, mis hermanos? ¿Una tierra con frío? No, todo lo contrario, cálida, muy calurosa, en lo que es actualmente la Palestina. Y lo que ocurre, mis hermanos, bajo este escenario, con un cuerpo, es lo siguiente. Yo voy a leer esto de manera literal. Vamos a ver lo que ocurre con un cuerpo bajo el escenario en el cual se encontraba Lázaro. En una tierra cálida, muy calurosa. Dice así: al dejar de latir el corazón, las células del cuerpo entonces son privadas de oxígeno y comienzan a morir. Hemorragia de sangre en todo el sistema circulatorio comienza a suceder y se aloja esa hemorragia, esa sangre interna en los lugares más bajos. Los músculos comienzan a endurecerse en lo que se conoce comúnmente como rigor mortis. A las 24 horas el cuerpo perdió todo su calor corporal. A las 36 horas los músculos pierden totalmente el rigor mortis. Y a las 72 horas, es decir, 3 días después,
Toda la rigidez ha desaparecido y el cuerpo es blando otra vez. Las bacterias comienzan a trabajar. ¿Qué empieza a suceder? La piel se empieza a descomponer. Adquiere un aspecto terrible y empieza a emitir líquidos verdes. El tejido libera sulfuro de hidrógeno, metano y otros gases. El olor es terrible. Insectos y animales consumen parte del cuerpo si pueden llegar a este. Mis hermanos, este es el Lázaro que encontró nuestro Señor Jesucristo cuando llegó a Betania. Un muerto, bien muerto, ¿no? Estaba muy muerto, podemos decir. Por eso en el versículo 39, que vamos a estudiar nosotros más adelante, cuando Jesús dice, quiten la piedra, Marta le dice, Señor, ya huele mal, porque han pasado 4 días que murió. De hecho, por eso Jesús, mis hermanos, resucitó al 3er día. Eso fue en cumplimiento, mis hermanos, exacto del Salmo 16, versículo 10. ¿Se acuerdan lo que dice? Porque no dejarás, ¿se acuerdan? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, no permitirás que el cuerpo de tu santo se descomponga. Por eso el Señor resucita al 3er día. Ahora, según la tradición judía, mis hermanos, el espíritu de un muerto vagaba sobre el cuerpo durante 3 días. Pero al 4.º día, al ver que su cuerpo se estaba descomponiendo, salía corriendo, se iba de allí. Esto es una superstición, por supuesto. Esto nos lo enseñan las Escrituras, pero es lo que creían los judíos en aquel tiempo. Entonces, ¿por qué Jesús se demoró en llegar unos días más? Bueno, porque eso tenía un propósito: encontrar un muerto bien muerto. Y es importante mencionar esto porque nosotros vemos en los evangelios sinópticos la resurrección de la hija de Jairo, ¿no? La resurrección también del hijo de una viuda. Y la verdad que muchas personas incrédulas pudieran decir, bueno, a lo mejor no estaban tan muertos, pero Lázaro estaba requete contra muerto, pues, aún para su cultura. Y lo interesante también de la muerte de Lázaro es que contaba con muchos testigos, y la verdad es que esta amplia concurrencia al funeral de Lázaro o a su velorio, ¿cierto?, nos hace o nos permite suponer que Lázaro o su familia debieron tener cierto renombre en aquella región. De hecho, sabemos por el capítulo siguiente que esta era una familia adinerada, no era cualquier familia sencilla. Pues se nos narra cómo María unge los pies del Señor Jesucristo con un perfume que costaba muchísimo dinero. Así que había mucha concurrencia. Probablemente estaba lleno también de fariseos. Donde había dinero, ellos estaban. Así que había muchos testigos, habían muchos ojos. Ahora, si nos fijamos en las palabras de Marta, notaremos que reflejan cierto tono también de incomprensión, pero sobre todo de dolor. Sobre todo de dolor. Si Jesús hubiera estado allí, no hubiesen tenido que pasar por toda esa tristeza, ni por esos momentos desagradables y fuertes. Lázaro, hermanos, no tendría por qué haber pasado por el sudor frío de la agonía y transitar, ¿cierto?, ese sendero misterioso, hacia el sepulcro. Esas mujeres, esas 2 hermanas, no tendrían que haberse desgastado en los cuidados hacia su hermano que estaba enfermo, ni tampoco estar atendiendo a las personas, ¿cierto?, que venían a consolarles a ellos mientras ellas estaban con un gran dolor en su corazón. En el versículo 21 leemos que Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta sabía que Jesús había sanado a muchas personas,
Probablemente había sido testigos. Y ese pensamiento, si el Señor hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, probablemente rondaba también la mente de su hermana María. Y así lo confirma el versículo 32 más adelante, donde María va a repetir exactamente las mismas palabras a Jesús. Sin embargo, lo hace con una actitud muy distinta, mucho más humilde. María se postra a los pies del Señor para decir exactamente lo mismo. Y esa actitud no es algo aislado en la vida de esta mujer. Cuando Jesús visitó su casa, fue María quien se sentó a sus pies. De hecho, cuando usted ve a María, la imagen que debe venir a su mente va a ser que está siempre postrada a los pies del Señor. Tiene una fe madura, la fe de María. Mientras Marta se ocupaba de los quehaceres del hogar, María estaba allí a los pies del Señor. Eso sale en Lucas capítulo 10. Y más adelante en el capítulo siguiente, en Juan capítulo 12, la volvemos a ver pues. ¿Y cómo la vemos? Postrada. Una vez más la vemos postrada, esta vez para ungir los pies del Señor con perfume. Pero independiente, ¿cuál de las dos actuó mejor? Creo que cualquiera de nosotros, mis hermanos, puede entender a estas mujeres. Cualquiera de nosotros. Sabemos cómo es esto. Cuando nos suceden cosas fuertes, cuando nos suceden cosas que son tremendamente dolorosas, ¿qué es lo que hacemos? Nos quedamos maquinando, nos quedamos sobrepensando las cosas. Decimos, si no hubiera hecho esto, si esto no hubiera acontecido, o si esto tal vez hubiera acontecido, y nos quedamos allí, nos quedamos pegados un tiempo, como si con la imaginación pudiéramos lograr que eso sucediera. Eso en psicología se llama una etapa de negación. No quiere aceptar, no, está allí, atrapado. Así que así estaban estas hermanas, Marta y María. Si el Señor hubiese estado aquí antes, nuestro hermano amado no hubiese fallecido. Y podemos identificarnos claramente con el sufrimiento de estas mujeres. Porque muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios pareciera estar hiriéndonos. ¿Por qué Dios pareciera querer que suframos? Querer hacernos pasar por momentos de dolor. Querernos hacer pasar por momentos de gran incertidumbre. Momentos en que nuestros corazones se angustian y cuestionan al ver los hechos que rodean nuestra realidad. ¿Por qué Dios hace esto? Decimos. ¿Por qué si yo quiero seguirlo? Quiero ser su discípulo. ¿Por qué si yo quiero hacer las cosas bien? Justo que estoy haciendo las cosas bien, pasa esto. ¿Por qué lo hace si yo creo en Él? ¿Por qué pareciera que me abandona en esta situación tan complicada? ¿Por qué pareciera que no responde? Pareciera estar lejos el Señor, como si nuestros clamores no pudieran llegar a Él. Pero finalmente el Señor nos hace pasar por todas estas cosas, porque la gloria que está después de las aflicciones para sus hijos es muchísimo mayor que el dolor que estamos viviendo ahora. Y al final, cuando veamos a Dios manifestado, cuando veamos su propósito revelado y su sabiduría perfecta, comprobaremos que Él siempre estuvo a nuestro cuidado, que siempre estuvo bajo el control de toda circunstancia y que estuvo pendiente de nosotros como un padre, como este buen pastor de las ovejas. Entenderemos que todo esto sí tuvo sentido, que todo sí tiene sentido realmente, que es la gloria del Señor y para nuestra propia santificación. Y esto nos invita, mis hermanos, a seguir confiando en Él, a seguir perseverando, sabiendo que Dios sabe lo que está haciendo. Tenemos que aprender a amar esa mano que nos hiere para sanarnos.
¿No ha conocido usted más a Dios en medio del dolor? ¿No ha conocido más a Dios en medio del sufrimiento? ¿No le impacta más allí la grandeza de su Dios? Es importante amar esa mano que nos hiere para sanarnos. Por eso a veces nos vemos claramente, a veces no veremos, claramente el propósito del Señor en todo lo que esté ocurriendo en nuestras vidas. Vemos que la aflicción y la angustia nos rodean, pero también sabemos que el Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido no desampararte. En esos momentos, entonces nosotros tendremos que avanzar con los ojos de la fe. Debemos recordar en la oscuridad aquello que aprendimos en la luz. Cuando usted está en tiempos de paz, cuando usted dice, mi vida está relativamente tranquila, han sucedido cosas, pero no son tan graves. Ese es un tiempo para alimentarse de la verdad de Dios, porque cuando vengan las tinieblas, esa luz que usted abrazó en tiempos de tranquilidad, lo van a iluminar en esa oscuridad. Necesita estar usted muy pendiente de la voz de su Dios en todo tiempo, mis hermanos. Aunque no entendamos claramente, debemos decir como Marta en el verso 22, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Esta frase fue un rayo de luz en la penumbra de su dolor. Al menos entendía, creía y confiaba en que Jesús tenía una relación especial con su Padre, que nadie más tenía. Solo Cristo tiene esta relación única y especial con Dios Padre. Jesús le responde. Le va a responder a esta mujer sin mayores explicaciones. Le va a decir que su hermano va a resucitar. Lo que Cristo estaba queriendo decir, mis hermanos, es que Lázaro, quien estaba muerto hace días, volvería a la vida, pero en breves instantes. Y sería el mismo Cristo quien con su poder haría lo que es naturalmente imposible, pues. Que ese cuerpo, que ya se estaba descomponiendo, volviera a la vida. Que Lázaro, mis hermanos, alguien de quien solo se encontraban ya sus restos, que hedía, que estaba allí atrapado en la tumba, desintegrándose progresivamente, ahora pudiera salir y caminar y ser contado entre los que viven. Algo, mis hermanos, que nadie esperaría ver ni presenciar. Esto era verdaderamente un milagro. Es bueno repetir esto. Resulta que es tan asombroso para ellos como para nosotros hoy ver que una persona resucita, mis hermanos. No es mágico lo que sucedía allá. También es insólito para ellos. Voy a tomar agüita. Podemos suponer entonces que esta mujer no procesó muy bien lo que Jesús le dijo. O quizás pensó que el Señor, la estaba consolando con algo que ocurriría en un mañana lejano. Algo así como decir, tranquila, tranquila, un día va a vivir, un día va a resucitar, como lo debieron hacer los otros judíos presentes, ¿no? ¿No hace usted eso en un funeral? ¿En un velorio? ¿Con un hijo de Dios? Para animarlo, ¿qué es lo que le dice? Un día lo veremos en gloria. Un día estaremos con Él por siempre, hay esperanza. En aquel tiempo, los judíos estaban obligados de alguna forma. Tenían que ir a la casa del luto. Tenían que animar y consolar a estas familias. Así que muy probablemente todos estaban diciendo cosas semejantes a la resurrección. Entonces cuando Jesús le dice esto, que su hermano va a resucitar, esta mujer dice, sí, yo sé. Por eso ella se apresura en responder, como si fuera un examen de creencias. Versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, dice ella. Es como si dijera, sí, Jesús, eso ya lo sé y lo creo. ¿Estoy bien, Jesús?
El alma de Marta se debatía entre el dolor y la esperanza, y en esta ocasión ella vuelve a esa dolorosa resignación ante la muerte. Y aquí es donde muchas veces también nosotros nos parecemos a esta mujer, nos parecemos a Marta. Vemos que hay ocasiones en que el Señor nos está queriendo decir algo con su palabra o por medio de alguna situación que nosotros estamos viviendo, que está ocurriendo en nuestras vidas. Pero nosotros, en vez de escuchar, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos y pensamos que ya sabemos de qué se trata. Por eso debemos aprender a esperar en el Señor, a guardar silencio ante Él. Como dice la epístola de Santiago, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Santiago 1:19 está eso. Por esto de esperar, digo, pero esto de esperar es aún más complejo. En la época en que nosotros vivimos, ¿o no? Una época de constante ruido, una época donde tenemos estímulos constantes, incesantes, que llaman nuestra atención poderosamente. Están allí, a nuestra disposición o están al lado. Tanto así que nos hemos acostumbrado a estar siempre viendo algo. Siempre estamos viendo algo. Estamos entretenidos con algo, estamos pendientes de algo, estamos atentos a algo. Estamos esperando para revisar la notificación de la red social, ¿no? Estamos acostumbrándonos a llenar esos momentos de espera y de silencio con nuestros celulares, con los videos, con la música, pero siempre debe haber algo transmitiendo, siempre debe haber algo sonando, algo funcionando, algo que me entretenga. Hay ocasiones en que nos sentimos solos y aburridos, ¿y qué hacemos? Llamamos a alguien. Ahora escribimos a un hermano un mensaje, escribimos a alguien, ¿cierto?, para que llene ese vacío, porque ahora tengo tiempo, que lo llene rápido. Y así los momentos de espera, mis hermanos. Así los momentos de silencio. Esos que sirven para pensar. Esos momentos que sirven para meditar, para orar, van siendo llenados por una infinidad de estímulos. Responda en su mente. Pero responda, dígalo en su mente, de un número. ¿Cuánto tiempo al día dejas para meditar en las Escrituras? ¿Respondió? ¿Respondió? Muy bien. ¿Cuántos momentos al día y en la semana estás apartando para escuchar al Señor? Para meditar en lo que Él está hablando a través de su palabra. A través de las predicaciones. A través de las enseñanzas del domingo o a través de lo que estamos viendo día a día. ¿Cuánto tiempo? Responda. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado de estar hablando por encima de la voz del Señor, de no estar escuchando cuidadosamente sus palabras, de estar tomando apresuradamente lo que Él nos dice, sin preocuparnos de entenderlo realmente bien, de haber escuchado, de procesar, de masticar adecuadamente aquello que Él nos está diciendo. Tengamos cuidado también, mis hermanos, de menospreciar las enseñanzas y las predicaciones en el contexto de la congregación. Si lo que se te enseña es de acuerdo a las Escrituras y a la palabra del Señor, créeme, el Señor te pedirá cuenta por esto. Te pedirá cuenta por hoy, por los domingos pasados, por lo de la semana y cada vez que tú estuviste expuesto a las Escrituras. Pero volviendo a la conversación, tal como suele ocurrir en estas conversaciones privadas de Cristo, como cuando habló con Nicodemo, con la mujer adúltera, cuando habló con el ciego, el Señor ha ido preparando el camino para revelarse de una manera gloriosa. Y esta no va a ser la excepción. Cristo está tratando directamente con el corazón de Marta y le va a mostrar un destello de su gloria. ¿Cómo lo hará? Con nuestro segundo punto, la resurrección y la vida. Marta no imaginaba que estaba a punto de escuchar una de las declaraciones más gloriosas que se hayan dicho alguna vez.
Cristo manifestando una vez más su majestad y su dignidad como Señor. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús, una vez más, se va a atribuir una de las expresiones más sagradas con la que Dios se presenta en la Biblia. Un título reservado solo y únicamente para el Señor de todo, para Dios mismo. Éxodo 3, versículo 13 y 14 dice así: entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Isaías 43, 13 también ocupa este nombre, aún desde la eternidad, yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Este corresponde, mis hermanos, al quinto de los 7 yo soy que Cristo da en este Evangelio de Juan. El primero fue, yo soy el pan de vida. El segundo, yo soy la luz del mundo. El tercero, yo soy la puerta de las ovejas. El cuarto, yo soy el buen pastor. El quinto, el que estamos ahora, yo soy la resurrección y la vida. Sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y séptimo, yo soy la vid verdadera. El mismo título yo soy es divino, pero además en cada uno de los 7 yo soy, Cristo dice ser algo que solamente Dios puede ser. Y todos nosotros podemos decir, yo estoy vivo, ¿cierto? Pero ninguno puede afirmar yo soy la vida. ¿O usted puede afirmar que usted es la vida? Nadie puede hacer eso. Solo puede hacerlo el Señor, y Cristo lo hizo. Él es el Señor. Él es Dios. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Solo Él, todo ser creado toma su vida del Creador, pero el Creador tiene vida en sí mismo. Y eso es lo que se dice también de Cristo en Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice, en Él estaba la vida. ¿Se acuerdan? En Él estaba la vida. O sea, antes que todas las cosas existieran, la vida completa y bendita de Dios ha estado presente en el Verbo desde la eternidad. Cristo es la causa. Cristo, la fuente. Cristo, el principio de toda vida. Todo el universo le debe su existencia a Él. Tú y yo existimos porque Él nos dio vida. Él nos dio existencia y Él sostiene también la vida en nosotros. Si hay aliento de vida en ti ahora, si en este momento tú estás respirando y te haces consciente de aquello, de que tu corazón está latiendo, es porque el Señor lo sostiene. Cristo lo sostiene. Por lo mismo nuestras vidas deben honrarlo. Por lo mismo nuestras vidas deben glorificarlo a Él como nuestro Señor y dador de la vida. Él es nuestro creador. Cada vez que nos demos cuenta que estamos respirando, entonces, cada vez que pongamos una mano en nuestro pecho, sintamos latir nuestro corazón, recordemos que es el Señor que nos da la vida y es Él que nos sostiene a nosotros. Pero Él no solo da vida. Cristo es vida verdadera, en todo sentido. Él es la vida misma, la fuente de toda vida. Cuando esa vida viene a un mundo en que el pecado y la muerte reinan, esa vida entonces es luz que va a resplandecer en las tinieblas. Es luz para la humanidad perdida, muerta en sus delitos y pecados. Y Cristo no es solo vida, sino que también es la resurrección. Es también la resurrección. Es decir, Cristo es la vida y como tal entonces, ¿qué es lo que hace? Da existencia a todo lo creado. Pero también es la resurrección, volviendo a la vida aquello que estaba muerto,
que estaba estropeado, arruinado y destruido por el pecado. Entonces que Cristo diga, yo soy la resurrección, revela una misericordia eterna. Revela una misericordia eterna, porque implica que Él restaura, que Él renueva, que Él vivifica aquello que había sido cubierto por el manto de la muerte por efecto del pecado. Como dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Dime cuál es este propósito. Para destruir las obras del diablo. La resurrección entonces implica que primero hubo muerte y que esa muerte debió ser deshecha. Esa muerte debió ser revestida por un acto sobrenatural, por un acto lleno de poder y que solo el Señor, quien tiene vida en sí mismo, puede realizar. Solo Él. Por eso dice la Escritura en Juan 5, versículos 21 y 26. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice el versículo 26, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Pero aquí debemos tener nosotros en cuenta que Cristo no solo resucita a los muertos, sino que Él mismo resucitó de entre los muertos, siendo el primero en volver a la vida en gloria, con un cuerpo glorificado. Aquí alguien puede decir, bueno, pero sabemos que Elías, ¿cierto?, que Eliseo hicieron personas que volvieran a la vida. De hecho, el mismo Jesús hizo que personas volvieran a la vida. El mismo ejemplo de Lázaro. Pero bueno, Él es el primero en resucitar para no volver a morir. Eso es grandioso. Debemos recordar eso siempre. Porque nadie más ha hecho esto, pues, hermano. Él es el único. En cambio, Cristo nos dice la palabra del Señor que es las primicias. Él es las primicias de la nueva creación. Es el primero de aquellos en resucitar para no volver a ver la muerte. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Este es un principio, mis hermanos, de cosecha, de la ley de la siembra y la cosecha. Cristo es primicia de los que durmieron. ¿Ha escuchado hablar de las primicias o no? En un campo, usted siembra, luego vienen frutos, ¿cierto? Entonces, esto luce más o menos así, mis hermanos. Supongamos que esto que está aquí, ¿cierto?, es el campo, ¿sí? Y lo que hacían en aquellos tiempos, porque si un campo es de muchas hectáreas, va a ser complejo. Entonces, enviaban a algunos trabajadores y sacaban un muestreo, Iban al sector de acá, iban otro al sector de acá, otro por acá y otro en el centro. Un muestreo nada más. Se tomaba todo eso, se llevaba y se presentaba al patrón, al dueño del lugar. Entonces el dueño atento veía y decía, uy, parece que está mal. El fruto no está bueno. ¿Qué significaba eso? Que todo el campo iba a dar fruto de esa calidad. Estaba todo mal. Pero si el fruto estaba bueno, ¿qué hacían ellos? Celebraban, se alegraban, hacían fiesta, porque eso significaba que todo estaba ok, estaba bueno, antes de que fuera todo cosechado por ese muestreo, porque eso fueron las primicias. Cristo, las primicias. El primero en resucitar. Luego, sus hijos. Él nos da esta garantía. Cristo es el primer fruto de la resurrección gloriosa que ocurrirá en el día final. Así Cristo es un nuevo Adán. Mientras que por Adán entró el pecado y la muerte a la humanidad, por Cristo podemos ser ahora vivificados, siendo vencida la muerte que reinó por la rebelión de Adán. Por eso también dice la Escritura, en este mismo capítulo que habla mucho de la resurrección, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21 al 23, porque ya que la muerte entró por un hombre,
también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. 2 puntos. Cristo, las primicias. Cristo en las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Tenemos una tremenda garantía. Si Él resucitó, listo. El campo está listo. Van a venir los ángeles a cosechar, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, ¿no? Que van a cosechar. Es que ya está la primicia. Está la garantía que usted va a volver a resucitar. Que usted va a resucitar, digo. Mis hermanos, esta comparación debe llenarnos de fe a nosotros. Debe llenarnos de esperanza en el Señor. Hoy tú y yo ciertamente estamos sufriendo las consecuencias de ser hijos de Adán. Hasta el hecho de sangrar, ¿cierto? Al pincharnos un dedo, nos muestra que somos sus hijos, hijos de Adán de alguna manera, que cargamos con el resultado de la rebelión de Adán, de la corrupción, con este resultado que trajo el pecado, la muerte. Pero la Escritura nos dice claramente que aquellos que están en Cristo, también de cierta forma y segura, sin ninguna duda, van a ser vivificados. La resurrección de Cristo ciertamente vencerá a la muerte en nosotros. Hoy el dolor, la enfermedad, la aflicción y la muerte te parecen seguras. Pero un día la resurrección y la vida que hay en Cristo ahogarán la muerte para hacerla desaparecer por completo. La luz de la vida prevalecerán sobre las tinieblas del sepulcro. El reino de la muerte comenzó con Adán. Ese reino que comenzó con Adán de la muerte será derrocado por el imperio de la vida, a cuya cabeza está Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el fiel, el verdadero, el que te promete esto, te da la garantía de que tú estarás con Él. Que esos seres queridos que has perdido y han muerto en Cristo se levantarán de sus tumbas también. Y iremos todos juntos al encuentro, porque Él ha vencido a la muerte con poder. Por eso la Escritura declara con certeza triunfal en 1 Corintios capítulo 15, el capítulo que habla mucho de la resurrección de Cristo. En el versículo 54, voy a leer la versión NTV, una traducción un poco más dinámica, dice así: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Pero ¿cómo es que nosotros podemos participar ahora de esta gloriosa realidad? El mismo Cristo lo aclara aquí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Es sencillo de entender? Eso es una muestra más de la misericordia del Señor. Él sabía que estábamos espiritualmente muertos, que ningún bien podíamos hacer para nosotros ganarnos su favor, ni para enmendar siquiera el crimen eterno que es el pecado que hemos cometido nosotros contra un Dios eternamente santo. Él mismo asumió el costo de nuestra rebelión, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue quien hizo la obra que ninguno de nosotros, ningún ser humano, puede hacer, solo Él. Si nos hubiera exigido, mis hermanos, ganarnos, ¿cierto?, nuestra salvación, nunca podríamos haber llegado a hacer aquello, aunque nos diera 10 millones de años de vida para intentarlo. Es imposible. Entonces fue Él mismo que satisfizo la justicia de Cristo, quien apaciguó su justa ira contra el pecado, derramándola sobre Cristo en la cruz. A nosotros nos pide aceptar esa obra, recibir esa obra, y eso se hace por la fe. Esto se hace solo por la fe. La fe es la mano espiritual que se extiende para tomar el pan de vida. La fe son los brazos espirituales con los que abrazamos la cruz para nuestra salvación.
con los que tomamos el agua de la fuente de vida para llenarnos y saciar esa sed. El Señor nos ha hablado hace un tiempo atrás de aquello. Constantemente estamos buscando algo para saciarnos, pero por medio de la fe, tú puedes ser saciado si abrazas la cruz de Cristo. La fe da toda la gloria a Cristo. Es el reconocimiento de su majestad, sobre todo, de que su obra de salvación es nuestra única esperanza, que es todo lo que tenemos, y a su vez es el reconocimiento de nuestra propia indignidad. Implica admitir, implica confesar que el Señor todo lo puede y que usted y yo, separados de Él, absolutamente nada podemos hacer. Eso es la fe. La fe es humilde. Confía únicamente en lo que Dios ha hecho y ha prometido. Quien crea en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, y quien crea en Cristo, aunque guste la muerte, no permanecerá en la muerte. El solo hecho de cambiar, escuche bien, de está muerto, como dice el texto, a está dormido, nos habla de algo sobrenatural. Y una muestra de lo que puede hacer un Dios todopoderoso y lleno de amor hacia sus hijos. Aquellos que son amigos de Cristo, bueno, no están realmente muertos. Él no es un Dios de muertos. ¿Le suena eso? Es un Dios de vivos. El manto oscuro y frío de la muerte no podrá cubrir a sus hijos para siempre. Las puertas del Hades, es decir, las puertas del sepulcro, no pueden retenerlos. Esas puertas serán rotas por el poder de Dios y sus hijos saldrán de sus sepulcros para reunirse con Cristo y reinar por siempre junto a Él. En el mundo existe un refrán muy famoso. ¿Cuál es? Todo tiene remedio menos mentira, ¿cierto? La muerte tiene remedio y es el más glorioso de todos los remedios. Cristo, esperanza de gloria, venció al sepulcro. Ha prometido que los suyos también vencerán. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. La muerte es la más grande de las tragedias. Claro que sí. El más insalvable, digo, de los obstáculos. El más inapelable de los finales. Incluso es aquello que nos termina por definir a nosotros como raza humana. Nos consideramos a nosotros mismos los mismos mortales, decimos. Pero no me pidas eso, si soy un simple mortal. Nos ha definido la muerte. ¡Qué fuerte! Estamos definidos por la muerte, es decir, los que mueren, esos somos. Los que son cubiertos por la muerte, la podredumbre, los que se desintegran allí en el sepulcro. Pero Cristo hizo que esto tan terrible y que para nosotros resulta invencible pueda ser llamado ahora dormir. Pueda ser llamado ahora dormir. La muerte nos tendrá un tiempo, pero no verdaderamente. No lo puede hacer para siempre. El breve intervalo en que la muerte nos tendrá cautivos se disolverá como una gota en el océano comparado con la eternidad sin fin, donde reinaremos con Cristo para siempre. No te puede retener la muerte por mucho tiempo. Así que los hijos de Dios duermen un tiempo. Sin Cristo somos los que mueren. Sin Cristo somos los que mueren. Si tú estás sin Cristo hoy, tú eres de los que mueren. Con Cristo, en Cristo, eres de los que duermen. Cerraremos nuestros ojos por algún tiempo, pero solo para volver a abrirlos en un tiempo más, en gloria. El problema de la muerte ha sido solucionado. Cristo conquistó el sepulcro. Pero no basta. No basta con saber que Él es la resurrección y la vida. Era necesario creerlo con el corazón. Y así llegamos a nuestro tercer punto, la confesión de fe de Marta.
Un punto mucho más breve. Así que al Señor no solo le interesó declarar lo que Él es. Él se preocupó también de que Marta tuviera esta fe que le lleva a la vida. Y ella respondió la declaración que identifica a todo cristiano, mis hermanos. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Tú que estás oyendo este mensaje, ¿crees esto? Créelo y serás salvo. Quien crea esto no morirá eternamente, sino que tendrá la vida que está en Cristo. Lo que hizo Marta, mis hermanos, fue una declaración poderosa de fe, una confesión de fe muy grande. Y nos recuerda lo que también hizo el apóstol Pedro, ¿no? En Mateo 16, él dijo algo muy semejante a lo que dijo esta mujer Marta. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para llegar a esta poderosa confesión, algo sobrenatural debió ocurrir antes en Marta y antes en Pedro también. En el verso 17, de hecho, dice, el Señor le dijo a Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste tú por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Confesar entonces esta gloriosa verdad implica creer que Jesús es aquel que habría de venir, aquel Cristo, el ungido por el Padre, para redimir a la humanidad y establecer su reino para siempre. Él estaría juzgando a sus enemigos y salvando a su pueblo de sus pecados. Implica creer en Jesús, que Él es el Mesías prometido, Dios con nosotros, Emmanuel, el enviado de Dios que ha venido al mundo para que tengamos vida por medio de Él. Marta hizo una confesión sobrenatural, mis hermanos. A ella no se llega por sabiduría humana. Eso nos dice 1 Corintios en el capítulo 1 y también habla en parte el capítulo 2. No se puede llegar por sabiduría humana a esta confesión de fe. Ni juntando a todos los sabios de este siglo, o de este mundo, o de todos los tiempos, de todas las edades, los más célebres, bueno, no podrían haber llegado a esta conclusión. Pero tal como ocurrió con Pedro, ocurre con cada uno de los que confiesan esta verdad. No se los reveló carne ni sangre. Si usted cree esta verdad, a usted no se lo reveló carne ni sangre. Se lo reveló nuestro Padre que está en el cielo. No lo puede saber por medios humanos. Es el mismo Dios que debió haber iluminado nuestro entendimiento, la mente, dado vida al corazón, que tiene que haber transformado por completo nuestro ser de manera sobrenatural, para que recién nuestra boca pudiera confesar esto. Esas palabras, ese fruto de labios que confiesan su nombre, son equivalentes a las palabras hágase la luz de la creación. Son el principio de una nueva creación. Por medio de ellas somos hechos nuevas criaturas, es decir, somos creados de nuevo por medio de la fe que mira al majestuoso Salvador y que confiesa su gloria. Esas palabras no son de este mundo caído, mis hermanos, sino que pertenecen a otro mundo, al cielo nuevo y la tierra nueva y a la creación redimida. Es la confesión del reino de Dios. Es el pasaporte a la ciudad celestial, donde Cristo habitará para siempre con los suyos y será su luz perpetua. Vemos entonces un lindo tránsito en Marta. Pasó de la desesperanza de decir, si hubieras estado aquí, a la certeza de fe en Cristo para afirmar, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y se trata aquí de una confesión heroica, considerando, mis hermanos, que fue dicha en circunstancias tremendamente difíciles, pues. Era complejo lo que estaba pasando a esta mujer. Marta fue bienaventurada ya que expresó esta fe en Cristo sin haber visto aún el milagro que Cristo iba a realizar en su hermano. Esas palabras de Cristo, yo soy la resurrección y la vida, tuvieron un efecto profundo en esta mujer.
Deben haber calado tan hondo en el corazón de Marta que la confesión que dijo como respuesta salió de una forma innata, de una forma natural. Fueron el eco obvio ante esa declaración de Cristo que resonó con la autoridad de aquel que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Los ojos de Marta fueron abiertos para ver por la fe a Cristo como el Mesías, al Hijo de David que reinaría para siempre sobre todo reino, sobre toda nación, aún sobre el reino de la muerte. La pregunta que Cristo hizo a María, ¿crees esto? Viene también ahora a ti. ¿Crees esto? Considéralo bien. Es el mismo Jesús, a través de su palabra santa, quien te lo pregunta hoy. ¿Crees esto? Tu respuesta es de vida o muerte. Vida eterna o muerte eterna. Quien crea en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Pero quien no crea en Cristo, aunque hoy parezca estar vivo, en realidad está muerto. Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú no has creído esto, la ira de Dios está sobre ti y te persigue y te va a alcanzar. Corre a Cristo. Quien ha rechazado creer en el Hijo es alguien que tiene sobre su cabeza la terrible y pesada espada de la ira de Dios, colgando de un delgado hilo que un día se cortará. Solo estás separado del infierno por el latido de tu corazón. Tu corazón deja de latir hoy y Cristo no sustenta más tu vida. Tú estás en el infierno, al segundo. Y acá debemos considerar que el ser medio creyente, o más o menos cristianos, no te salvará. Ni siquiera existe tal cosa de un medio salvo. También debemos recordar que el hecho que estés pensando en seguir a Cristo no es lo mismo que haber creído en Él y haberlo seguido efectivamente. Cualquier cosa que no sea decirle sí a Cristo de manera total e incondicional es decirle que no. Asegúrate de ser un creyente y no un simple simpatizante. La confesión de Marta, como la de Pedro, es la roca sobre la cual Cristo edifica a su iglesia. Es la llave del reino, la declaración que une a los redimidos de todas las edades. Todos los redimidos confiesan esto. ¿Puedes tú decir lo mismo que Marta? ¿Puedes decir lo mismo que Marta? ¿Puedes mirar a aquel que se presenta como la resurrección y la vida y declarar con certeza: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo? Porque si Cristo es la resurrección y la vida, entonces estar fuera de Él es vivir en muerte. El que no cree ya camina hacia la muerte eterna, pero el que está en Cristo, aunque muera, vivirá, dice el Señor. Porque la tumba no pudo retener al autor de la vida y por eso tampoco puede retener a los que son suyos. La muerte para ellos ha sido reducida a un susurro momentáneo antes de la gloria. Así que ven a Él. Cristo te invita hoy a venir a Él. No a una religión, no a una idea. Ven al Cristo vivo, al que llama a los muertos y ellos salen. Ven al que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y lo demostró caminando victorioso fuera del sepulcro. Cree en su nombre. Y ni la tumba ni el infierno podrán tocarte. Él ha prometido que no echará a ninguno que venga a Él. Cuando Él llama, los muertos se levantan. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, misericordioso, Salvador, gracias te damos por tu verdad. Gracias por recordarnos que tú eres la resurrección y la vida. Gracias, Señor, porque siendo muertos espirituales, tú nos has resucitado, pero al mismo tiempo también has vencido a la muerte con poder y nos llevarás en gloria eterna.
Anhelamos el día en que nuestros cuerpos sean glorificados y dejemos de luchar con el pecado que nos asedia. Dios poderoso, aviva nuestros corazones, que nos vayamos meditando, pensando, estemos toda la semana recordando que tú eres la resurrección y la vida, Señor. Líbranos del temor a la muerte porque tú la has vencido y estamos unidos a ti y tú tienes las llaves del Hades y de la muerte. Oh Dios eterno, santifica nuestros corazones en medio de la aflicción y líbranos de este temor, porque tú has conquistado a la muerte y tú has vencido, Señor. Ayúdanos a amarte más, ayúdanos a ver tu gloria por medio de esta declaración, que tú eres la resurrección y la vida. Llénanos de esperanzas, oh Salvador. Amén.